Hola, bienvenidos a un videito donde vamos a diferenciar muy rápidamente lo que es el ADN y el ARN y vamos a introducir unos primeros conceptos de genética. Bien, cuando nos referimos a la genética estamos hablando del estudio de cómo la información biológica se almacena, se expresa y se transmite de una generación a otra. La información genética se va a almacenar en lo que es las células. Nosotros estamos compuestos por células. A su vez, las células tienen núcleos. Dentro del núcleo tenemos esta información genética, ¿sí? Que está ahí contenida, guardadita, se duplica cada vez que se divide la célula y también se transmite de generación a generación. Por eso es importante saber también que esta información almacena tanto cosas de mamá como de papá. Bien, en primer lugar, para comprender mejor qué es la información genética, tenemos que hablar del nucleótido, ¿sí? La información genética se contiene en moléculas muy grandes. El nucleótido vendría a ser como una perla en un collar de perlas. Eso sería exactamente. Acá si no tenemos otra referencia, si el ADN fuera un muro de ladrillos, los nucleótidos serían cada uno de los ladrillos individuales de ese muro, ¿no? Y a su vez, este nucleótido, que es como la unidad básica de la molécula de ADN, está conformado por un grupo fosfato, una pentosa, que es un tipo de azúcar. Pentosa viene de 5. Este tipo de azúcar, digamos, tiene 5 carbonos entonces y se llama ribosa. No sé si habrán visto un poco de metabolismo de glúcidos, pero bueno, estos normalmente se ciclan y por eso tiene como esa formita de triangulito. Lo que está ahí al medio que se ve es un oxígeno y después tenés los diferentes carbonos que se llaman carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y este azúcar se une a una base nitrogenada, de las cuales ya vamos a hablar también, pero hay más de una. Lo importante es saber que estas bases contienen nitrógeno, por eso nitrogenadas, y estas bases se van juntando con otras bases y van formando como una secuencia. Esas diferentes secuencias que se van armando dentro de la molécula grande vendrían a ser la información genética, ¿sí? Por eso después vamos a ver que el ADN la tiene muy guardadita en el centro, esta combinación de bases. Repasamos el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Eso va a formar un nucleótido y muchos nucleótidos van a formar una cadena grande de nucleótidos que se va a llamar ADN, ¿sí? Ahora vamos a ver también del ARN. Bien, cuando hablamos de ADN y ARN nos estamos refiriendo a ácidos nucleicos. Nucleicos ya vimos porque están formados por nucleótidos, de ahí viene. Ahora, fíjense, el ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Esto quiere decir que la ribosa, el azúcar del ADN, tiene un oxígeno menos en el carbono 2, ¿sí? Ese triangulito que veíamos anteriormente, que era la ribosa, tiene en su estructura un oxígeno menos, que eso va a hacer que la molécula sea más estable, lo cual es súper importante porque nosotros con el ADN lo que queremos es contener la información, solo guardarla, protegerla y poder transmitirla. Y ¿qué pasa? A mayor cantidad de oxígeno, las moléculas se vuelven más inestables porque son más propensas a reaccionar con otras. Entonces, esto es una medida de seguridad, digamos. En cambio, el ARN es ácido ribonucleico, o sea, no está desoxi, es ribonucleico. La ribosa tiene ese oxígeno que les decía. Otras cosas a tener en cuenta. El ADN es una cadena de doble hélice de nucleótidos, mientras que el ARN es una cadena simple de nucleótidos, ¿sí? En el ADN es la clásica hélice esa que vemos que va girando tipo reloj de arena. Esta que se ve acá, ¿sí? Bueno, esa doble hélice representa un ADN. Si habláramos del ARN no tendríamos esta doble hélice, sería una cadena simple. Y es mucho más cortita porque el ARN es una parte del ADN, es como una copia de una parte del ADN, ¿sí? Entonces el ADN es súper grande, está contenido en el núcleo y el ARN en cambio va a ser una copia de este gran ADN, ¿sí? De a partecitas lo va copiando según necesita. Entonces, bueno, eso. Es más chiquito, es una cadena simple
y es ribo, no es desoxi. Bien, ahora ambas ADN y ARN están compuestas por estas bases nitrogenadas que les decía, ¿sí? En el caso del ADN tenemos adenina, timina, citosina y guanina, y esto sí es importante aprenderse los nombres. En mi caso, me hice una propia regla mnemotécnica porque coincide con mis nombres, o sea, Aldi Torres Canoe, adenina, timina, citosina, y bueno, y la G. Le puedo inventar lo que quiera, le puedo agregar algo. Entonces yo ya siempre sé que el ADN va a tener adenina, timina, citosina, guanina. Ahora cada uno puede inventarse su regla o bueno, acordarse de mi nombre también podría funcionar. Ahora en el caso del ARN es diferente porque tenemos adenina, sí, pero no tenemos timina. Tenemos uracilo en cambio de timina. Así que bueno, hay que acordarse. Y después también tenemos, sí, la citosina y la guanina. Ahora, es importante saber que estas bases nitrogenadas, hay algunas que tienen un solo anillo, o sea, si ustedes la ven es como un anillito, y hay otras que son como dos anillitos, no uno. Entonces, unas son púricas y otras son pirimídicas. Una púrica siempre va a tener que ir combinada con una pirimídica. ¿Por qué? Porque para no desestabilizar la molécula, siempre tiene que ir una más chiquita con una de las más grandes, ¿no? Entonces, nada, después también van a ver que es importante mantener esta combinación. Bueno, ahora vamos a ir de lo micro a lo macro. Teníamos el nucleótido, que es la unidad química básica, el ladrillo o la perlita de un collar de perlas. Después, varios de esos nucleótidos van a conformar lo que es un gen, que es un fragmento de ADN con una instrucción específica. Acuérdense que esta instrucción está en la combinación que se da de estas bases nitrogenadas. Y a su vez, varios genes van a conformar lo que es una molécula de ADN, que es esta cosa grande que ya les decía, que también se puede llamar cromosoma. ¿Por qué? Porque esta molécula es tan grande que el organismo necesita reducirla, compactarla lo más que pueda. Y obviamente las partes que se tienen que ir copiando van a estar más laxas para poder ser leídas. No es que todo el ADN está compactado. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que dentro de cada núcleo, de cada célula, no tenemos una sola molécula de ADN, tenemos 46, o lo que sería lo mismo 46 cromosomas, ¿sí? Estos 46 cromosomas en realidad son 23 pares. ¿Por qué? Porque 23 cromosomas vienen de mamá, 23 cromosomas vienen de papá. Entonces, podemos decir que tenemos 46 moléculas de ADN o lo que es lo mismo, 23 pares de cromosomas en cada célula. Ahora, eso más el ADN mitocondrial, que bueno, ya es otra organela que tenemos ahí, es nuestra central eléctrica que está en el cuerpo de la célula, no está dentro del núcleo, pero bueno, hay que tener en cuenta que también tiene su propio ADN, entonces todo eso vendría a ser lo que es el genoma humano. Acá en esta imagen lo tenemos bien representado, de lo más chiquito, de lo más micro a lo más macro. El nucleótido ahí compuesto por el grupo fosfato, el azúcar, en el caso este dice desoxirribosa, o sea que estamos hablando de ADN. Y después como base nitrogenada nos da de ejemplo la citosina. Que ven el N que está ahí arriba, bueno, y a los costaditos, el N hace la referencia al nitrógeno. Entonces, varios de estos nucleótidos van a dar el gen, que es un fragmento de información, y además este fragmento se divide en lo que es la región reguladora, ¿sí? Que es como la que va a organizar un poco cómo va a ser todo el movimiento. Y otra parte que es la región codificante, que es la que tiene la receta específica, o sea, como si dijéramos la lista de ingredientes específica para hacer una torta, que la torta se va a hacer después en el cuerpo de la célula, no en el núcleo. Pero entonces tengamos en cuenta que el gen tiene una región reguladora y otra que se llama codificante. La codificante vendría a ser la receta. Estos genes, varios genes, van a conformar lo que es la molécula de ADN y obviamente vamos a tener varias moléculas de ADN con diferentes genes, ¿sí? Y a la derecha y en el margen inferior podemos ver los 23 pares de cromosomas, ¿sí? El par 1, el par 2, el par 3. Acuérdense que una parte viene de mamá, otra de papá. Y bueno, obviamente no se expresa todo,
según la función de cada órgano, va a necesitar expresar cierto gen, otros no, otros los va a tener como silenciados, ¿sí? Porque, por ejemplo, un fibroblasto necesita utilizar un gen que le dé la instrucción para fabricar X proteína que le ayude a producir colágeno, por decir una cosa. En cambio, otra célula, tenemos por ejemplo un hepatocito, que es una célula del hígado, ese va a tener que expresar otro tipo de genes para producir proteínas que van a hacer una función específica en el hígado, ¿sí? Entonces el hepatocito, que es la célula del hígado, tiene todas estas 46 moléculas de ADN en su núcleo, tiene toda la información, pero no todo esto se expresa, solo una partecita, la partecita que el hígado necesita.